Porque digamos que en general, estos escritores del Antiguo Testamento y Neotestamentario, por ejemplo, está claro que todo estaba en manos de teólogos, machistas. Queda claro que a la mujer, al género femenino, le está reservado verdaderamente el mínimo espacio posible, lo indispensable, pero lo que se puede leer queda claro que era su compañera. Aunque porque como era rabino no podía tener esposa. Entonces, una pregunta, una de las dos conferencias, le hicieron en el público, en las que habló de los gemelos y de Barrabás, conectó a Jesús con, no recuerdo bien exactamente en qué modo, que tenía otra función, diferente a la que le dan ahora. Una explicación a eso quería saber. Muy bien, partamos de ahí, dice Mauro. Viendo que Juan, cuando dice que Tomás, conocido como el gemelo, no dice de quién era gemelo, parece que quiere dar por descontado que todos sabían que era el gemelo del jefe, es decir, de Jesús, porque de otra forma hubiera dicho el gemelo de alguien más. Si era el gemelo de Andrea, en vez de decir el gemelo, por definición, así que esto hace pensar en el sentido común normal. Sería un poco como decir, dejemos por un momento el evangelio y hagamos un ejemplo, un poco más claro. Un hombre de 12 hombres, o un grupo de hombres de 12 hombres, y después están las mujeres. Y este grupo de 12 hombres tiene un líder carismático. Y después de los de presente habla de esta mujer. Y dice, bueno, esta es Roberta, y ella es Francesca, y ella es Laura, y ella es la esposa. ¿De quién vamos a pensar que es la esposa? Del jefe. Así que este podría ser el razonamiento para llegar a decir que probablemente Juan se refería al gemelo de Jesús. La otra parte de la pregunta, Barrabás. La conexión nace del hecho de que el Evangelio mismo está escrito que Barrabás se llamaba Jesús. Es decir, ¿a quién quería que liberara a Jesús llamado el Cristo o a Jesús Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre. Y era una indicación del tipo, entre comillas, digamos así, religioso, sacerdotal. Cosa que a los romanos no les interesaba en lo absoluto, porque sabemos que los romanos permitían total y absoluta libertad de culto a cualquiera. Lo que no podían tolerar era, por el contrario, la rebelión política. Así era el Cristo, era el Mesías. Así que el Cristo era el Mesías, es decir, una figura clara, política de rebelión, antipoder. Barrabás, por el contrario, era la figura de uno que se ocupaba, entre comillas, de la relación con Dios. Así que claramente Barrabás era Jesús Barrabás, era infinitamente menos peligroso que Jesús el Mesías. Mauro, disculpe, siempre. Le están haciendo una pregunta, pero no se entiende. Sobre los Malaquín y los Elohim. Entre ellos había una diferencia solo de castas, o podía haber alguna diferencia de fenotipo, física, etcétera. Y después otra pregunta. Habló antes de Gabriel, pero de los otros arcángeles de los que habla la Biblia, Rafael y Miguel, ¿hay algo para decir? Algo escrito que se haya dicho. Bueno, si me puede responder otra cosa rápidamente. Van dos. Me están haciendo otra pregunta. Si sabe algo, ha leído algo sobre los judíos que eran perseguidos durante el Holocausto, a riesgo de ser blasfemo. Quisiera saber si podía ser esa una conexión con algún tipo de investigación genética. Le están terminando de hacer la pregunta. Me refiero a que si esta matanza pudo tener que ver con la búsqueda del oro y esa riqueza que buscaba. Eso lo hablamos después. Ahora la historia de los Malaquín, en efecto, parecen ser, por decirlo de alguna forma, los ejecutores de las órdenes, los guardias, controladores bajo el mando de los Elohim. Y la primera cosa que se me viene a la mente es colocarlos simplemente en el grado inferior de la jerarquía militar.
de ese grupo, porque no hay otro motivo para pensar que tenían un fenotipo diferente en vista de que estos Malaquim son llamados hijos de los Elohim. También, definidos así, pensemos sobre los ángeles rebeldes, etc. Y así, teóricamente, podría ser simplemente, ¿cómo decirlo?, los suboficiales respecto a los oficiales comandantes. Lo segundo. Sí, bien, Miguel. Como dice el mismo nombre, él como un él, Micael, quiere decir uno que tiene poder como un él. De hecho, definido como comandante de los comandantes, una especie de general de un ejército. Este es el significado de Micael. En lo que respecta a Rafael, es algo mencionado. Rafael son los de los médicos. Rafael quiere decir el que cura. Exactamente, son categorías. Así que categorías militares, categorías médicas, genetistas, etc. Me están haciendo otra especie de pregunta. Sí, exacto. Miguel era verdaderamente algo así como un general del ejército, que es Micael, porque él tenía poder sobre los comandantes. Otra pregunta en la mano le hace al público. ¿Qué piensa de los pasajes esotéricos en el Nuevo Testamento? Mateo 22, la parábola de la viuda y los 7 maridos. Yo aclaro que estudié griego. Y cuando se cuenta que Jesús fue puesto a prueba por los saduceos sobre la resurrección, aclaro que de tanto leer el texto en griego no lo he encontrado sentido. ¿Podría decir algo? En efecto, ahora parece una respuesta muy inteligente en una pregunta malintencionada. Es decir, hecha para poner en problemas a Jesús, y por lo tanto les da una respuesta con la cual los deja dando vueltas. El hecho es que había un contraste entre él y los fariseos, o como en este caso con los saduceos, porque aquí hay una cosa interesantísima. A partir de este mismo libro, a partir del Antiguo Testamento, los fariseos creían en una vida del más allá y los saduceos no. Los saduceos eran los sumos sacerdotes. Para ellos, con la muerte se acababa todo, en vez de lo que hacía este líder. Y por eso es obvio que los saduceos lo ponen a prueba desde este punto de vista, porque él prácticamente parecía tener más la preparación. Por lo tanto, tal vez podía pensar que después de la muerte se podía cualquier cosa. Tal vez lo pensaba y resulta que él les da una respuesta. Ellos le dan una respuesta, ¿cómo decirlo? Para que ustedes crean que me van a engañar, yo soy más inteligente que ustedes y así no creo que sea algo tan esotérico. Lea la respuesta. Sí. Ustedes no han entendido nada, entre comillas. Porque el momento de la resurrección, le dice el público, se lo está citando a Mauro, serán como los ángeles del cielo. No habrá más distinciones. Serán como ellos. Como los dueños de casa, como los ángeles. Exacto. Es decir, como el grado inferior de esa jerarquía militar. En el sentido de que ¿saben cuáles son las llamadas categorías angelicales? La cohorte angelical, etcétera, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ahora, los querubines, como escribí en también una de estas páginas, y particularmente odiado, en la página de asesoramiento judío, digo que los querubines, y los judíos lo saben muy bien, los querubines eran robots, máquinas. ¿No se escucha? Ok. Lo saben desde siempre a través del Talmud, que los querubines eran robots. Esto se entiende claramente en la Biblia. De hecho, lo he dedicado 2 capítulos porque me di cuenta de que los querubines eran verdaderos. Por encima de los querubines, es decir, los más cercanos a Dios, son los serafines. Ahora, seraf o saraf significa quemar. Mientras que los querubines son los que salen de repente
de la morada, de los Elohim. En efecto, los querubines en la Biblia son presentados como un medio de transporte monoplaza, sobre el cual Yahvé viajaba, sentado como si fuera montado a caballo. Salmos 18:10. Así dice la Biblia con una certeza inequívoca. Los serafines. Se dice que estaba en contacto directo con él y que producía luz y calor. Isaías 6:6. Entonces, eso está clarísimo, haciendo siempre de cuenta que esto es verdad. La misma técnica. El profesor Luigi Moraldi, que está considerado el experto de los expertos, dice que cuando en los textos antiguos se habla del canto continuo de los serafines o los afines, se están refiriendo claramente al ruido que hacían. Vean, apócrifo del Antiguo Testamento. No Mauro Biglino. Profesor Luigi Moraldi. No Mauro Biglino es el que lo dice. No lo digo yo, que no es, yo no soy nadie. Así que ahora, como ellos lo usaban cuando se lo escuchaba, era porque se aproximaba un Elohim, porque era siempre que estaba cerca, es decir, estaban adentro y hacían un rumor continuo. Así como el profesor Luigi Moraldi dice que cuando los querubines dejaban de girar, cesaba inmediatamente el viento, que siempre había en el campamento de los Elohim. Entonces, esto está clarísimo. Y se pone la piel de gallina a este invento. El profesor Moraldi dice que en el texto, digamos apócrifo, se habla de 23 tipos diferentes de naves volantes. 23 tipos diferentes de naves diferentes. Profesor Luigi Moraldi. En los textos de la India se habla de 340 tipos de naves voladoras diferentes. La Biblia solamente habla de 23. Y ya son muchos.